Buenos días, compañeras y compañeros. Me correspondió el capítulo 10 del libro Producto Praxis del Currículum. Este se llama La praxis curricular y el trabajo del profesor. Entonces, en este capítulo se abordará lo que los diversos constructos teóricos encerrados en las teorías de los intereses cognitivos implican para los profesores. En primer lugar, la autora estudia la naturaleza del trabajo de los profesores como un intento de huida del ámbito profesional para posteriormente constituirse en acción productiva. Entonces tendrá en consideración qué implica para los docentes las incertidumbres de la vida de clase y lo que le siguen en la acción práctica, para después afirmar que esto no limita las posibilidades de trabajo para los profesores. Aquí cabe aclarar que aunque el trabajo del docente consiste en potenciar el aprendizaje autónomo, es necesario un modo de trabajo en el que pueda distinguir cuándo es adecuado trabajar con reglas y cuándo es adecuado ejercer juicios, y aquellas áreas donde los intereses ocultos a favor de la dominación se incluyen en la adecuación de las reglas ya mencionadas. Aquí también se hace referencia a la teoría de los intereses cognitivos, que tiene como consecuencia que el trabajo de los docentes puede construirse en diversas maneras. Si se tuviera en cuenta el interés técnico, los profesores tendrían que decantarse por la artesanía, como ejemplo. O también cuando lo que predomina es el juicio, su trabajo está informado por la profesionalidad. No obstante, aquí es necesario recordar que una de las consecuencias tanto para el trabajo de los docentes como para el resto es que pueden ir más allá de la profesionalidad. Ahora bien, continuaré con el siguiente apartado, no sin antes mencionar a uno de los autores citados en el texto, que es Arendt, quien se encargó de investigar la condición humana. Este afirma que las acciones movidas por los juicios son más auténticas que las acciones inspiradas en seguir las reglas o una conducta específica. Esto es importante porque lo veremos a lo largo de el capítulo. Ahora bien, continuando con el siguiente apartado, que es la revisión de la acción técnica y de la acción práctica. Antes de revisar el trabajo de los docentes, es necesario recordar algunas de las nociones vistas anteriormente. Entonces, para empezar, la acción práctica, es decir, la praxis aristotélica, se entiende como la acción humana relacionada con el ámbito de la casualidad. Aquí se exige que el juicio y la acción productiva estén asociadas con el ámbito técnico, en la que la aplicación de reglas de procedimiento tenga o sea la base para esa acción. En el libro de la ética Nicómaco, Aristóteles hace la distinción entre poietique, que quiere decir manufactura, y praxis, que es quehacer. También que la acción productiva depende de la disposición humana, es decir, tecné, que es destreza, conocida también como técnica. Esta es denominada por Habermas como acción racional propositiva. Por otro lado, la acción práctica se basa en la disposición de la fonéresis, juicio práctico, y pues esta última implica cuándo aplicar y cuándo restringir la aplicación del máximo rigor de la ley. La fonéresis también incluye al gusto, pero pues esté entendido como una forma especial de conocimiento. Y aquí, para cerrar con este apartado, el juicio práctico tiene en cuenta lo correcto y lo apropiado. La acción racional propositiva, es decir, la manufactura, es teleológica, que quiere decir que estudia los propósitos o los fines de algo. Mientras que la acción práctica es ontológica, que quiere decir que envuelve a la persona que realiza la acción en una elección existencial.
Aquí la calidad de la acción y esta misma están orientadas a un eidos moral, que quiere decir el bien, que es más importante que el producto. Bien, continuando con el siguiente apartado, que es acción racional propositiva, encontramos dos categorías de este, que es la acción instrumental y la acción estratégica. En primer lugar, la acción instrumental se daba en las técnicas influidas por el conocimiento empírico. Esta implica predicciones condicionales sobre hechos observables que pueden ser correctas o no. La acción estratégica realiza la toma de elecciones basadas en el conocimiento analítico. Implica deducciones a partir de reglas de preferencia, es decir, sistemas de valores y procedimientos de decisión que pueden ser correctos o no. La clara diferencia entre estas es que mientras la acción instrumental se basa en criterios teniendo en cuenta la realidad, la acción estratégica depende solamente de elecciones, resultado de un cálculo cuidadoso. Aquí, para McCarthy, separar estas dos acciones puede ser un error, porque afirma que son dos momentos de la acción racional propositiva. Esto implica que ciertas acciones requieren la creación de juicios, aunque su naturaleza es estratégica y no práctica. Aquí la intención de estas investigaciones se relaciona con la intención de procesos por medio de los que se pueden tomar decisiones. Así es como la toma de decisiones se convierte en otra forma de seguir reglas. Ahora bien, la distinción entre estas dos acciones también puede entenderse gracias a la existencia de trabajo mecánico y artesanía. La persona del artesano se hace más presente, como si la artesanía involucrase el compromiso y la destreza del trabajador. También el admirarlo implica admitir el alto grado de destreza y juicio adquirido. Mientras que el mecánico está más enfocado solamente a la destreza. No obstante, estas dos formas son de acción racional propositiva. Ahora bien, respecto a la formulación de preguntas, existe un problema ligado a que el interés técnico indica que estas prácticas docentes importan, ya que forman parte de las destrezas del docente. El planteamiento de cuestiones es parte de las labores del docente para obtener los resultados deseados en los estudiantes. Sin embargo, hay otras formas de orientar estas preguntas. Por un lado, puede considerarse que estas son el medio por el cual se hace significativo el aprendizaje y se indaga por esa significación. En este caso, la elección de la pregunta se convierte en una cuestión personal y no una muestra de destreza ni de decisión estratégica. Sin embargo, estas preguntas pueden ser consideradas como algo fundamental de mantener y repartir el poder en una situación de aprendizaje. Así se entiende que ejercer la propia habilidad de preguntar implica ejercer control sobre el ambiente educativo y sus participantes. Ahora bien, continuando con el siguiente apartado, que es práctica profesional. Cuando el trabajo de un profesor está informado por un interés técnico, aparece como manifestación de artesanía. Cuando está basado en el juicio práctico del actor, esto se considera profesionalidad. El resultado de la profesionalidad es la acción práctica. Esta acción antiguamente se definía no solo por la producción de artefactos o gestión de negocios, sino también por la acción interactiva. Esta interacción hace referencia a todo lo relacionado con los asuntos humanos, donde es posible la deliberación, y pues esta a su vez hace referencia a un interés no enfocado en el control o manipulación técnico, sino en la aclaración de las condiciones de comunicación e intersubjetividad.
Otro elemento relevante de la acción práctica es que solo da lugar cuando hay una pluralidad de agentes. Esa pluralidad hace referencia al territorio auténtico en el que la intersubjetividad de las personas da lugar. Esta acción también tiene un componente moral que la diferencia de la acción comercial. Como dato curioso, esto no es algo que ocurra en nuestra sociedad, donde el capitalismo enseña que los bienes económicos son bienes morales que benefician no solo a la sociedad, sino al sujeto mismo. Un aspecto clave mencionado en la lectura es que cuando un profesional toma a su paciente o estudiante como objeto y no como una persona con la que trabajar, está cayendo en artesanía y no en profesionalidad. Con esto en mente, un artesano puede trabajar profesionalmente y un profesional también puede trabajar artesanalmente. Ahora bien, continuando con la siguiente parte, que es más allá de la profesionalidad, pues ya se manejó en capítulos anteriores la relevancia de una praxis emancipadora en el desarrollo de un currículo. Ahora se verá esto en correspondencia y las consecuencias que tiene en el papel profesional del docente. Entonces la profesionalidad está guiada por el eidos del bien y este eidos es indicativo de un interés práctico. Habermas en este lugar encuentra también el mismo interés práctico que guía a las ciencias hermenéuticas. Cabe mencionar que las ciencias hermenéuticas buscan entender las interpretaciones de la realidad que surgen ante la intersubjetividad de la mutua comprensión orientada a la acción. Teniendo esto en cuenta, en el texto se plantea la pregunta: ¿qué tiene que ver la preocupación por la mutua comprensión con la preocupación por el bien? Pregunta que intentaré explicar a continuación. Entonces, para Aristóteles, la búsqueda del bien no es solo por curiosidad, sino por la preocupación de ejecutar la acción correcta. Esta preocupación es guiada por la acción interactiva o fonéresis. Se puede concluir entonces que la profesionalidad no está presente cuando las personas actúan moralmente buscando el bien, ya que este bien también está condicionado por la esfera moral y los juicios prácticos. Se afirma entonces que la profesionalidad es una categoría de la acción que está orientada por el juicio práctico y el conocimiento. En pocas palabras, esto quiere decir que la profesionalidad es la parte de la acción que depende de la lectura e interpretación de una situación, enfocándose en su aspecto práctico y no estratégico. Se busca definir después la comprensión mutua. Esta definición se deja en una interpretación compartida de la tradición. Las tradiciones no pueden articularse como una regla a una situación en específico, pero en la práctica de los involucrados en una situación están implícitos una historia y la comprensión de lo que constituye la acción adecuada. Para definir lo que son estas tradiciones se recurre al ejemplo de un profesor que realiza no juicios individuales en beneficio de su cliente, sino juicios basados en la tradición de su profesión que definen lo que está bien. Estas tradiciones no son exactamente reglas, ya que no son constantes y no están escritas o completamente definidas. Son más bien comprensiones mutuas compartidas por los individuos que inconscientemente definen lo que es una buena o mala práctica docente. Ahora bien, continuando con el último apartado,
que es la mejora de la calidad del trabajo de los profesores. Hay algunos programas de desarrollo profesional que ya están funcionando y tienen un gran reconocimiento dentro de los sistemas educativos. Aquí por desarrollo profesional se entiende que implica una cierta manera de crecimiento. Sin embargo, la autora aplica una visión teleológica del desarrollo profesional, pues puede que el proceso de crecimiento no sea continuo y que en algunos casos se retrase. Sin embargo, en general y gracias a los factores adecuados, este proceso se produce de manera natural, dirigiéndose hacia la madurez profesional. Aunque aquí se aclara que el concepto de desarrollo no sugiere el término más apropiado para describir el paso de la profesionalidad a una práctica docente radical, ya que requiere en realidad una transformación y no una transición. Bueno, para los docentes que abandonan las prácticas tradicionales, pasar de un modo de trabajo que permite el desarrollo de la autonomía, son necesarias unas condiciones señaladas por Carr y Kempis en 1986. Entonces, en primer lugar, las prácticas deben estar más basadas en la teoría e investigación educativas. En segundo lugar, la autonomía profesional de los docentes debe ampliarse. Y por último, deben ampliarse las responsabilidades profesionales de los profesores. Sin embargo, para que estos cambios se den, es necesario que los profesores empiecen a contemplar su propio crecimiento profesional, dejando de lado la influencia de las autoridades centrales. Las iniciativas reales las debe tomar el docente. Asimismo, el profesor práctico involucrado en acciones de tipo racional propositivas se desempeña con una mayor autonomía limitada solamente por las prácticas tradicionales. Por otro lado, este también es mediador en el proceso de producción y sus resultados educativos se logran a través de sus destrezas. Aquí es requerida la transformación y no el crecimiento para el paso de la falta de la postura crítica, de ser ahistórico a ser un sujeto que contempla su trabajo dentro de un marco histórico. A este proceso Freire lo llamó concienciación y lo definió como los medios necesarios por los que los hombres, a través de una verdadera praxis, entran en la categoría de sujetos históricos. Se trata de un proceso reflexivo donde se manifiestan momentos crecientes de la praxis emancipadora y de esta manera se puede afirmar que el proceso de profesionalización no es evolutivo, sino que es pedagógico. Finalmente, la autora menciona cómo esta investigación del trabajo de los profesores nos devuelve a la investigación-acción. Esta no favorece automáticamente de manera repentina la acción autónoma, sino que más bien sirve como una herramienta eficaz de evaluar y perfeccionar las destrezas docentes. Es decir, que es para perfeccionar la artesanía de los profesores. Y bien, con esto cierro el capítulo 10. Muchas gracias por escuchar.